En este video hablaremos sobre la ionometría de la columna vertebral. Integrantes: Benjamín Morón, Jordan Pérez, Krishna Tapia, que les habla. Asignatura: Fisiología Articular. Docente: Gabriel Verano. Introducción. El cuerpo humano es asimétrico por naturaleza y muy perfecto a la vez. Los huesos y articulaciones que lo componen pueden manifestar algunas irregularidades producto de algún traumatismo, por alguna malformación de nacimiento o también por una mala postura, lo cual perjudica en la coordinación motora del movimiento y en consecuencia, si lo dejamos esto llevar a un largo plazo, esto podría empeorar la calidad de vida de la persona. En el área de la salud, contamos con diversos instrumentos para la evaluación de enfermedades que podrían afectar al sistema osteoarticular. En este caso, nos enfocaremos en el ionómetro, que mide los ángulos correctos para identificar las deformidades osteoarticulares. En este video nos vamos a detener en la ionometría de la columna vertebral. ¿Qué es la ionometría? La palabra ionometría deriva del griego guión, que significa ángulo, así como metrón, que significa medición. Por lo tanto, es la que se encarga de estudiar la medición de los ángulos y así también poder hacer una evaluación que nos ayuda con facilidad para detectar algunas enfermedades que afectan al sistema osteoarticular. Para comenzar, evaluaremos al paciente a través de la inspección, de la palpación, evaluación de movimientos activos y la evaluación de movimientos pasivos. En la inspección evaluaremos al paciente en posición bípeda, en un plano frontal, por anterior y por posterior, y en un plano sagital de derecha a izquierda. En la palpación evaluaremos la piel, el tejido subcutáneo, el músculo, el ligamento, la grasa, el edema, el nódulo, el punto gatillo y el tejido óseo. También evaluaremos los movimientos activos y los movimientos pasivos. Los movimientos activos son los que se producen dentro de la amplitud de movimiento gracias a la contracción de los músculos que movilizan a la articulación. Esto quiere decir que son los movimientos voluntarios que realiza el paciente. Acá evaluaremos la amplitud del movimiento, la existencia de dolor y el patrón de movilidad dolorosa. También evaluaremos los movimientos pasivos, que sería del Enfield, que son aquellos que se producen dentro de la amplitud máxima, pero por una fuerza externa. Esto quiere decir que el movimiento que se realiza será totalmente asistido por el evaluador, lo cual el paciente no realiza movimiento voluntario. Acá evaluaremos el Enfield blando, que sería un tejido blando, un Enfield firme, que sería la cápsula articular y ligamento, un Enfield duro, que sería un contacto óseo, un Enfield vacío, que sería el dolor. También recordar que el movimiento pasivo siempre es mayor que el activo. Esto es debido a que el movimiento pasivo está siendo asistido por alguien, por un especialista o por alguien más. Partes de un guionómetro. El guionómetro es el principal instrumento que se utiliza para medir los ángulos del sistema osteoarticular. Los guionómetros poseen un cuerpo, como podemos ver en la imagen, y dos brazos, el cual uno es fijo y el otro es móvil. El punto central del cuerpo se llamará axis o eje. El guionómetro que utilizaremos para la columna será un guionómetro universal para grandes articulaciones. Este está constituido por un transportador que tiene 360 grados como cuerpo, con divisiones de escala de 1 grado. Como vemos en la imagen, el brazo fijo forma una sola pieza con el cuerpo y por donde se empuña el instrumento. En cambio, el brazo móvil gira ligeramente alrededor del eje del cuerpo y es el que señala la medición en grado sobre la escala del transportador. Flexo-extensión de la columna cervical. Para comenzar esta evaluación, primero se le pide al paciente que adopte una posición en sedente, es decir, que esté sentado en alguna estructura o en alguna silla, para así descartar alguna asimetría por parte de las extremidades inferiores. Primero comenzamos ubicando el eje del cuerpo del goniómetro justo en el conducto auditivo externo, mientras que el brazo fijo tiene que estar en línea media vertical en la cabeza apuntando hacia arriba, y el brazo en movimiento tiene que estar justo en dirección hacia las fosas nasales.
Desde ahí se le pide al paciente que lleve el mentón al pecho, realizando una flexión cervical, la cual debería estar entre unos 35 y 45 grados. Y de la misma manera, una extensión cervical, pidiendo al paciente que lleve la cabeza hacia atrás, teniendo igual así una extensión de 35 a 45 grados aproximadamente. Rotación de la columna cervical. El paciente sigue en la posición descendente, pero a diferencia de la otra, este se ubica el eje del cuerpo del gonómetro justo en el vértice de la cabeza. Es decir, tiene que estar alineado con la línea biacromial formando un eje perpendicular con el brazo fijo, mientras que el brazo en movimiento está alineado con la punta de la nariz. Desde ahí se le pide al paciente que realice una rotación hacia el lado derecho, seguida de una rotación hacia el lado izquierdo, en las cuales las rotaciones debería haber un ángulo aproximadamente de 60 a 80 grados. Inclinación de la columna cervical. A diferencia de las otras, esta se ubica el eje justo en la apófisis espinosa de C7. El brazo fijo va en línea media vertical a las apófisis espinosas dorsales, apuntando hacia abajo, mientras que el brazo en movimiento va en línea media justo con la cabeza, llegando a la protuberancia occipital externa del hueso occipital. Se le pide al paciente que realice una flexión lateral hacia el lado derecho, seguida de hacia el lado izquierdo, y esta inclinación debería tener un ángulo aproximadamente de 45 grados en cada lado. Bien, a modo de resumen, en la amplitud aproximada de movimiento en la región cráneo-cervical, vamos a encontrar que la articulación atlanto-occipital va a haber mucho más movimiento en los movimientos de flexo-extensión, que van a sumar una sumatoria total de 15 grados. Y por otro lado, en el plano horizontal no se van a encontrar apreciables rotaciones. En el complejo de la articulación atlanto-axial, aquí al contrario de la otra, vamos a encontrar mucho más movimiento de rotación que de flexo-extensión. Mientras que en el plano frontal no vamos a encontrar mucho movimiento de aducción o aducción. En la región intracervical de las vértebras C2 a C7 vamos a encontrar que hay mucha predominancia en la flexo-extensión, que va a sumar un total de 105 grados, a diferencia en los planos rotacionales que van a ser 45 grados y en los planos frontales 35 grados. A modo de total de la región cráneo-cervical, vamos a ver que la región cráneo-cervical va a ser mucho más predominante en los movimientos de flexo-extensión y seguidamente de los movimientos rotacionales, y quedando en último lugar los movimientos de los planos frontales. La amplitud aproximada de movimiento de la región dorsal y lumbar. En el caso de la región dorsal, presenta una gran amplitud de movimiento, en lo que se refiere a la flexo-extensión, sumando un total de 50 a 70 grados. Existirá rotación, la cual se cuantificará en un total de 30 grados, mientras que en el plano frontal existirán 25 grados. Continuando con la región lumbar, podemos observar que en el plano sagital los grados de amplitud en el movimiento de flexión es predominante, ya que logra un total de 50 grados, mientras que la extensión solo de 15 grados. La rotación del plano horizontal se verá limitada, objetivizado en un valor de 5 grados. En total, la amplitud en el plano coronal es similar a la región dorsal con un valor de 20 grados. Mientras tanto, el conjunto de ambas regiones, tanto la región dorsal y la lumbar, en un conjunto llamado la región dorsolumbar, mantendría una amplitud en flexión de 85 grados en total, una extensión de 40 grados en total, en rotación de 35 grados en total y finalmente una inclinación lateral de 45 grados en total. Flexión-extensión de columna dorso-lumbar. Posición bípeda. En esta posición, la extensión dorso-lumbar alcanzaría unos 35 a 40 grados, mientras que la flexión dorso-lumbar alcanzaría un total de 85 grados. Esto se puede ir midiendo con un inclinómetro. ¿Qué es un inclinómetro? Este instrumento puede realizar una medición precisa y rápida de ángulos. El inclinómetro analógico es un instrumento de diagnóstico que se utiliza para medir de forma rápida y precisa, por ejemplo, la movilidad de columna vertebral y las asimetrías que se pueden presentar en el tronco. El test de Chauvet o signo de Chauvet es un examen físico utilizado en rehabilitación y reumatología.
para cuantificar la movilidad de la columna lumbar en el movimiento de flexión. Aquí podemos observar la metodología que se sigue para la realización de este examen y tenemos estas imágenes que nos hacen visible lo que se busca observar en nuestro paciente. Rotación de columna dorso-lumbar. En una posición sedente sin respaldo, podemos recordar desde la tabla anterior que la rotación en el conjunto dorso-lumbar es de 35 grados. Aquí podemos observar imágenes donde podemos ver una persona desde vista superior en una posición neutra o una posición cero, para luego enseñarnos una rotación hacia la derecha y una rotación izquierda, siempre manteniendo los rangos de amplitud que ya hemos mencionado. Mientras tanto, la inclinación lateral de columna dorso-lumbar en una posición bípeda, la inclinación lateral dorso-lumbar alcanza los 45 grados. Aquí nuevamente podemos observar una imagen de una persona en una vista posterior, en una posición cero, en donde no existe una inclinación, para luego observar esta imagen con una inclinación lateral hacia la izquierda y una inclinación lateral derecha.